Bueno, entonces, cuando usted va a usar la suavización exponencial doble, debe estar claro que esto es posible solamente cuando la serie tiene una tendencia lineal. O sea, su modelo es una línea recta, ¿no? B0 más B1 por T más A sub T. Y el objetivo es estimar beta 1, B1 y B0 en función del estadístico de suavización de orden 1 y el estadístico de suavización de orden 2. Entonces, como dice el nombre de orden 2, el primer estadístico suaviza la serie sobre los valores originales. Y el orden 2 suaviza la serie en función de los valores de la primera suavización. Entonces acá el SDT suaviza la serie sobre los valores originales. Y el estadístico de suavización doble sería la suavización simple de la suavización simple. O sea, va a trabajar sobre la suavización simple. Entonces, si usted reemplaza la sumatoria de la primera parte aquí, va a obtener justamente la doble sumatoria. Entonces va a tener más dificultad para demostrar las propiedades de la serie. Entonces, igualmente, el estadístico 2 de orden 2 puede ser suavizado mediante el estadístico de suavización simple más reciente versus el estadístico de suavización histórico, o sea, el ST-1 de orden 2. Entonces, en ese sentido, igual va a tener, digamos, el problema de los valores iniciales. Y los valores iniciales en los dos estadísticos pueden ser considerados como iguales, ¿no? Porque es suavización de suavización. Entonces aquí, entonces las posibilidades que tenemos es, primero, hacer que los dos estadísticos sean iguales a 0. El S0 igual a 0 y el S2 de 0 igual a 0. También puede ser igual al primer valor. Entonces el S de t igual al primer valor y el S de 2 igual al primer valor. O en el otro caso, promediar los primeros pocos valores y obtener justamente el promedio como un valor posible de los estadísticos de suavización. Entonces, esos criterios son tomados casi de esa manera, ¿no? Entonces, de repente se podría hacer un estudio un poco más detallado. Por ejemplo, cuáles son las implicancias de los valores iniciales en la suavización exponencial doble. Entonces, podríamos hacer un experimento en una serie. Tomamos como valor Z1, tomamos como valor 0 y tomamos como valor inicial los primeros, digamos, valores mediante su media y podríamos ver cuál de ellos tiene una mejor performance en cuanto a pronóstico. Entonces, bueno, no hay estudios que te recomiendan justamente esos resultados. O si hay, son muy pocos, ¿no? Muy pocos. Y se puede hacer, digamos aquí, para mostrar justamente esos detalles, ¿no? Hasta 4 valores, ¿no? El otro podría ser, como hay una tendencia lineal, se puede aplicar la regresión para encontrar el intercepto y la pendiente. Y esos valores pueden, de alguna forma, ser utilizados para encontrar los valores, porque observe que en la suavización doble usted tiene que estimar justamente el intercepto y la pendiente. Entonces, para esos valores usted puede proponer justamente esas posibilidades, ¿no? Entonces, aquí es altamente recomendable tener las ecuaciones que relacionan, ¿no?, los estadísticos de suavización versus los parámetros del modelo lineal.
O sea, el B0 en función del ST y el S2 de T. Y el B1 en función del ST y el S2T. Y son muy parecidos a lo que hemos derivado en la media móvil doble. Entonces recuerden, en la media móvil doble era el A sub 0 era igual a 2 veces el S, no, 2 veces el M de T menos el M2 de T. Para la suavización exponencial doble va a ser igual, ¿no? Va a ser el B0 va a ser igual a 2 veces el S de T menos el S2 de T, ¿no? Entonces usted está utilizando, en vez de la media móvil simple, la suavización simple. Y en vez de la suavización doble, medias móviles, utilizo la suavización exponencial doble. Eso para encontrar el parámetro B0 y B1. Eso se deriva tomando los momentos de los estadísticos de suavización. Y el beta sería la razón de los dos coeficientes de suavización, el beta en el alfa por el estadístico de suavización simple menos el estadístico de suavización doble. Entonces eso se deriva con los valores, o digo con los momentos de los estadísticos de suavización, ¿no? Entonces aquí se va a mostrar, ¿no? Primero, que el momento del primer estadístico de suavización es igual a la media del modelo original, de la serie original, menos un sesgo. El sesgo va a ser beta entre alfa por la pendiente. Este es el sesgo. Entonces podemos decir de que en general el valor medio de la serie proporciona un estimador sesgado del valor medio del estadístico de suavización. Y el estadístico de suavización doble, a su vez, el primer momento va a ser igual al primer momento del estadístico de suavización simple menos el sesgo beta entre alfa de la pendiente. Entonces observen lo parecido que son las ecuaciones, ¿no? El primero en función del momento de la serie original menos un sesgo, el momento del estadístico de suavización 2, el momento del primer estadístico de suavización menos el mismo sesgo. Y la pendiente igual, observe, alfa veces beta, estadístico de suavización simple, menos estadístico de suavización doble. Entonces observe que estos son parámetros verdaderos de la población. Cuando usted va a ir, digamos, a la muestra, reemplaza el momento poblacional por el momento muestral. Y el momento muestral de la esperanza del estadístico simple sería simplemente la suavización exponencial simple de la serie, ¿no? Y el estadístico de suavización doble sería también el estadístico de suavización simple del estadístico de suavización, ¿no? O sea, 2 veces suavizado. Esa es la pendiente. Y el intercepto sería 2 veces el estadístico de suavización simple menos el estadístico de suavización doble, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Y también puede sumar los dos, ¿no? B0 más B1 por T y puede encontrar, como dice, el pronóstico de la serie. Entonces aquí hay que tener, digamos, la ecuación que sería justamente el pronóstico de la serie de horizonte H. Aquí sí va a tener pronósticos diferentes porque el horizonte está en base a la ecuación lineal. Entonces, si usted quisiera manejar directamente sobre los estadísticos de suavización, entonces lo apropiado sería utilizar esta última ecuación, ¿no? 2 veces más
alfa veces por h entre beta por s de t. H es el horizonte pronóstico, alfa y beta son los parámetros de suavización. Y luego también tener la pendiente, que sería, digamos, 1 más alfa h entre beta por s de 2. O sea, de esa forma puede adquirir, o simplemente poniendo el pronóstico, ¿no? B0 estimado más B1 estimado por T. Eso sería la ecuación más simple. Porque usted va a derivar justamente los estadísticos de suavización, también el intercepto y también la pendiente en función de ellos. Y entonces de esa manera puede encontrar esos valores, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, el primer momento del primer estadístico de suavización. Observe que directamente se plantea, ¿no? La forma como es escrita, digamos, esa suavización y donde Z ha sido reemplazado por su ecuación respectiva. La ecuación que se reemplaza acá es ZT menos J. ¿Ve? Beta 0 no tiene efecto del rezago. Beta 1 tampoco. Pero el valor de T, como es parámetro de indicador, esto está afectado por el efecto de rezago, que sería T menos J, o sí, T menos J, y entonces usted tiene que reemplazar acá T menos J. El A sub T, nuevamente el T reemplazado por el efecto de rezago, T menos J. Entonces, si usted le aplica la esperanza a todo esto, va a encontrar, por ejemplo, la esperanza de B0 es B0, la propia constante. La esperanza de B1 por T menos J, esto también es una especie de constante. El beta 0 es constante, el T es constante, el J es parámetro indicador, no es variable aleatoria. Por lo tanto, usted va a encontrar que la esperanza de todo este término va a ser B0 más B1T menos B1 por J. Pero el B1 por J estaría la sumatoria del propio índice, ¿no? El B0 va a salir y luego se va a quedar la sumatoria de J0 hasta T-1 de J. Y luego la esperanza del término A sub T es 0, porque es ruido blanco. Y esa ecuación que está puesta ahí, sumatoria de 0 a T-1 de J, le va a dar justamente el término beta entre alfa. Entonces observa, alfa está afuera y la sumatoria de J0 a T-1, esta es una serie geométrica, que sería 1 más B a la T sobre la razón. La razón es 1 menos beta. No, la razón sería, sí, 1 menos beta, 1 menos la razón. Entonces, pero 1 menos beta es alfa. Entonces usted tendría alfa con alfa, se va a cancelar. Bueno, aquí de hecho va a aparecer, bueno, aquí creo que para mostrar, digamos, esta ecuación, el alfa ya está afuera, pero el beta se podría hacer de repente una especie de derivada, ¿no? La derivada de beta a la j respecto de beta. Por ejemplo, la primera derivada, como es potencial, sería j por beta a la j menos 1. Eso sería la primera derivada. Entonces, cuando usted dice a qué va a ser igual, digamos, la derivada de beta j, entonces la derivada de beta j sería, como digo, j veces por beta a la j menos 1. Entonces, ¿qué hace falta, digamos, para que sea esta la derivada? Tengo que
tener el J, de hecho está presente ahí. Me falta el B a la menos 1 entre el B a la menos 1. Entonces el B a la menos 1, beta menos 1, podría ir del denominador al numerador. Y en este caso va a ir alfa por un beta. Entonces usted va a tener justamente la sumatoria de J igual a 0 desde J por la derivada de beta J. Y nuevamente la derivada puede salir fuera del término sumatoria. Y usted puede tener, como dice aquí, rápidamente la sumatoria del término geométrico, y eso sería 1 menos beta. Entonces al final tendría usted acá alfa beta por la derivada de 1 entre 1 menos beta. Esa derivada le va a proporcionar el alfa abajo, se va a eliminar y usted va a encontrar justamente esto. Le va a aparecer acá el alfa al cuadrado, ¿no? Entonces se muestra que eso va a ser justamente la esperanza de z, que va a ser beta 0 más beta 1 por t y menos el sesgo que está ahí. Para el término cuadrático, ahí usted va a encontrar ya un poquito más de complejidad. Porque ahora usted va a reemplazar justamente la esperanza de S de t aquí dentro, ¿no? Entonces cuando usted introduce aquí la esperanza a este término, y usted ya tiene acá la esperanza. Entonces toda esta esperanza es B0 más B1 por T menos beta alfa por B1. Entonces todo esto va a ser reemplazado aquí y nuevamente usted va a realizar las derivadas y va a ocasionar que esto le va a producir esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces nuevamente usted va a tener el mismo sesgo, pero expresado en la serie original puede también ser de esa forma, ¿no? La variancia también puede trabajarse acá, ¿no? Entonces observe la variancia de todo este término, beta 0, B1 por T menos J va a ser igual a 0, porque son constantes. Este es parámetro indicador, el índice. Entonces acá me va a quedar solamente la variancia de A sub T. Y la variancia de A sub T, cualquiera sea su rezago, va a ser sigma cuadrado de A. Eso sale fuera del término sumatoria, y entonces usted va a tener ahí el alfa cuadrado por la sumatoria de J0 hasta T menos 1 por beta a la 2J. Entonces también hay una serie geométrica ahí. Entonces podrá reemplazar la serie geométrica su parámetro de crecimiento y podrá encontrar la variancia. La variancia para este caso va a ser casi igual, digamos, para el término, digamos, simple, ¿no? Solo que ahora va a ser elevado al cuadrado. Entonces, antes teníamos el alfa entre 2 menos alfa, pero ahora va a ser el alfa al cuadrado por 2 menos alfa al cuadrado, ¿no? Muy bien, acá nuevamente presenté justamente lo que daba, digamos, en ese Excel, ¿no? Entonces, en ese Excel se planteó, digamos, esta posibilidad. Entonces se calcula el estadístico simple, el estadístico doble de suavización exponencial, se calcula el A sub t, que va a ser la sumatoria, como hemos dicho, es 2 veces el ST menos el S de orden 2, más la pendiente B sub t, que sería alfa entre beta, por el estadístico simple menos el estadístico doble. El pronóstico sería la suma de A por B por el horizonte de pronóstico. Cuando usted está dentro del intervalo de observación, quiere decir observado hasta el 24,
Entonces usted va a actualizar así, ¿no? 265 por, bueno, 265.75 por menos 22.91 por 1, porque usted está actualizando. Cuando yo voy a trabajar el orden 2, va a decir 1262.25 más menos 18.27 por 1. O sea, en todos ellos se está actualizando uno a uno a uno. Entonces usted puede comparar, ¿no? Esto de aquí restado de eso de aquí, ¿no? Te da esto, y así. Hasta el último valor. Puedo encontrar el error cuadrático medio o puedo encontrar el error absoluto medio. Entonces, en el término general, tengo acá el MAE 21.39 y tengo el error absoluto, perdón, el error cuadrático medio 31.23. Entonces, acá nuevamente puedo optimizar este valor sujeto al cambio de los parámetros, que en este caso va a ser alfa, ¿no? Alfa, y que esto dice que es 0.386. 0.386. Y nuevamente, dependiendo qué valores he utilizado para valores iniciales. Acá dice, para el cálculo de los valores iniciales, se usaron las primeras 10 observaciones. Ahí está, estos 10 primeros. El promedio de esos 10 primeros es 13.58. Y entonces el valor inicial para ese estadístico es 13.589. Y así derivé los valores del primer estadístico de suavización exponencial. Y nuevamente, el promedio de esos 10 primeros me da el promedio para el segundo valor, 13.61, que no está puesto acá, ¿no? Pero nuevamente, usted usa el promedio de los primeros 10 estadísticos simples de suavización exponencial y calcula el promedio. Y entonces, ahora, como usted usó del 1 al 10 valores iniciales, a partir del 11 hasta el 24 voy a calcular los errores de pronóstico. O sea, nuevamente aquí haré el promedio desde el 11 hasta el 24. Y ahí se obtienen esos valores. Entonces, observe, los estadísticos suavizados del último periodo son utilizados para el pronóstico del siguiente periodo. Entonces, aquí voy a utilizar, ¿no? El último estadístico es 17.63 y la pendiente 29. Por 1 me va a dar acá el 17.93. Como ya no tengo valores estimados de las componentes A y B, entonces el pronóstico para el siguiente periodo, que es el 26, sería 17.63,65 más 29.82 por 2. Porque el horizonte para el 26, desde el 24, ahora es 2. Para el 27 será 3. Para el 28 será 4 y así sucesivamente. Por eso es que obtengo pronósticos diferentes para el caso de la suavización exponencial doble y también para la media móvil doble, ¿no? Entonces, esto también puedo trabajarlo en Excel, que así como hemos visto, digamos, en la primera parte, podríamos tener justamente la aplicación del Excel para este caso. Eso para ver qué tan consistente es lo que hace el Excel versus el R y versus, digamos, el Levius, ¿no? Entonces, esa práctica la vamos a ver la próxima semana, después de la práctica 2, para que en laboratorio justamente lo trabajemos, ¿no? Entonces, yo les comparto la serie y ahí podríamos hacer el análisis, ¿no? Entonces, el trabajo con suavización exponencial simple y suavización exponencial doble es muy similar a la media móvil simple y doble.
usa casi la misma estructura de las ecuaciones de pronóstico. Entonces eso hay que utilizar. Entonces, por lo general, a veces resulta mejor trabajar con los valores del A sub t y el B sub t. Y los estadísticos de visualización dan información para el A sub t y dan información para el B sub t. Y a su vez el A sub t y B sub t dan información para el pronóstico del siguiente periodo. Entonces esos Exceles lo voy a ver. No sé si estaría cargado bien ese solver. Bueno, en todo caso voy a volver a revisar eso y les voy a indicar, digamos, la forma como, o en la práctica lo haremos, ¿no? De todas maneras, eso yo lo hice ya hace un tiempo, pero como les vuelvo a repetir, con otros software. Creo que yo lo hice con el 2013, del 2016. De repente ahí, digamos, hay más facilidades que el 2010, ¿no? Entonces he regresado al 2010 justamente porque el Windows Pro es muy lento para una máquina, digamos, de la generación que estamos trabajando, ¿no? Entonces esta máquina más o menos corre con el Windows 7, yo estoy con el Windows 7, ¿no? Y consecuentemente también con el Excel 2010. Y como dice acá en un reporte, el 2010 ha sido, parece que desconectado o algo así. Entonces ahora más están utilizando el 2016, el 2019 y el 365, ¿no? Entonces de repente es eso, no lo sé, había que revisar o de repente hay especificaciones más precisas que cómo debemos hacer eso, ¿no? Porque no nos está corriendo, ¿no? En el intermedio yo he tratado de hacer otra vez y bueno, se queda, digamos, a mitad digamos, de proceso, no sé por qué. Bueno, entonces esto sería todo sobre suavización simple y doble de la exponencial. Ahora, si nosotros vemos la parte fundamental de todo esto, entonces vamos a decir, por ejemplo, de que la suavización exponencial simple prácticamente en realidad es un método de los mínimos cuadrados ponderados. Entonces, si nosotros le aplicamos los mínimos cuadrados ponderados con la ponderación que estamos dando, digamos, exponencial, vamos a obtener los mismos resultados. Esto quiere decir que si yo le aplico mínimos cuadrados al modelo globalmente constante, el teta estimado, el teta cero estimado va a ser exactamente igual a la suavización exponencial simple. Y si yo le aplico los mínimos cuadrados descontados con las ponderaciones de la suavización exponencial doble, entonces la estimación del beta 0 y el beta 1 van a ser exactamente los estadísticos de suavización doble, la combinación de los dos. No solamente uno, sino la combinación de los dos. Y si yo tuviera, digamos, tres parámetros, igualmente, ¿no? Tendría que implementar los mínimos cuadrados ponderados para los tres términos, ¿no? B0, B1 y B2. Y voy a encontrar de que ellos son combinaciones lineales de los tres estadísticos, ¿no? El ST, el S2 de T y el S3 de T. Pero se hace más complicado y se hace más difícil, digamos, encontrar las ecuaciones de pronósticos, ¿no? Bien, entonces espero que revisen, digamos, esta parte. En los textos hay, digamos, problemas sobre esto. Y se podría coger algunos de ellos para poder explicarles también la parte teórica. Vamos a ver eso en la próxima semana también.
Vamos a revisar nuestros textos porque toda esa teoría tiene que estar, como se dice, digamos, consistente, ¿no? Entonces, la parte práctica, bueno, creo que para ayudarlos en el examen parcial, vamos a dejar un trabajo domiciliario por grupos, ¿no? Entonces, creo que cuando hay muchos integrantes, a veces, pues, unos trabajan y otros no. Entonces, un trabajo domiciliario de dos sería factible porque entre dos pueden trabajar bien. Entonces elijan, digamos, su grupo de dos. Puede ser de el grupo A o grupo B, indistintamente, porque, bueno, quisiéramos de que los exámenes sean tomados, me parece, el día martes, ¿no? Porque como tienen un horario común, las dos secciones, entonces tendrían las mismas preguntas y no habrían las suspicacias que se puede plantear de que un examen estaba más fácil que el otro, ¿no? Eso lo advertí desde la primera vez, pero podríamos hacer el esfuerzo, ¿no? Porque me parece que inicialmente había algún problema con Natalie y después también con Angie, pero creo que hay que ser solidarios y se debiera, digamos, un poquito hacer el esfuerzo. Y no sé, las horas que ustedes prefieren, digamos, ya sea las dos primeras horas o las dos últimas horas, podríamos aplicar ese examen, ¿no? O esa evaluación. Entonces también, digamos, los trabajos ustedes lo harían, digamos, como digo, entre las dos secciones combinadas. No sé qué parecer tiene sobre este punto. Por favor, si podría, digamos, de repente intervenir Miliana, ¿no? Profesor, buenas noches. Sí, Miliana. ¿Qué tal? Creo que eso deberían ver las dos compañeras que tienen los problemas y les es factible, ya que los demás compañeros en el anterior examen de la primera PC me comentaron que tenían esa posibilidad de dar el examen el martes. Ok, entonces pregunto nuevamente, si todos estamos de acuerdo no hay problemas, ¿no? Lo que no quisiera es que haya disconformidades. Entonces, si es así, no sé, Angie, no sé qué opinas. Natalie no sé si está. Sí, profe, buenas noches. Sí. Dime, Natalie, ¿qué novedades? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha salido la primera PC? Eh, bueno, sí, felizmente aprobé, pero sí, también quería agradecerle a usted, profesor, por las oportunidades que nos está dando, ¿no? Como en los foros, los trabajos en grupo, que también ha servido para apoyarnos. Claro, esa es la idea, ¿no? La idea es que ustedes aprendan alguna cosa, ¿no? No quiero que sean perfectos, pero por lo menos se recuerden, digamos, de lo que significa, digamos, el análisis de la serie de tiempo, ¿no? Sí, profe. Entonces, ¿podríamos dar la práctica entonces el día martes? Sí, profe, si todos mis compañeros están de acuerdo, yo también. Sí, no habría problema por mi parte. Entonces me falta solamente Yo algo. puedo dar mis prácticas el día, martes, como hoy día, las 2 primeras horas. Puede ser las dos primeras horas o podría ser las dos últimas horas, no sé. Creo que iniciar las dos primeras horas, algunos demoran tiempo, puede ser, no hay problema. Pero sí el trabajo podría ser, digamos, entre dos personas, ¿no?
Y por lo general, por ejemplo, una persona que está en riesgo es Bruno Berenguer, ¿no? Bueno, él tiene familia y a veces seguramente tiene que atender, digamos, a la familia, porque cuando un hijo llora, cualquier padre tiene su corazón y tiene que atenderlo, ¿no? Sí, profe, justo le iba a preguntar eso, ¿va a ser presencial o virtual? Es presencial, pero el trabajo es realizado con 2 personas, ¿no? Entonces es bueno que alguien que conoce el curso más o menos puede trabajar con Bruno, ¿no? Porque él está trabajando solo, ¿no? Y tampoco yo puedo imponer, ¿no? No trabaje con él, con alguien, ¿no? Entonces yo creo que alguien por ahí, no sé si Natalie. No, No yo sé. tengo grupo, profe, no se Ah, preocupe. ya, tienes un grupo, pero tiene que ser un grupo un poco competitivo, Bruno, porque tú estás en riesgo y no podemos darnos el lujo de que estés conformando, digamos, con un alumno, por ejemplo, en riesgo, ¿no? Entonces, 2 en riesgo se van a lamentar. Entonces, más bien, digamos, uno que esté, digamos, bien, entonces usted puede trabajar de repente con esa persona, ¿no? Ah, sí, Así es, profe. porque si se juntan 2 que están en riesgo, entonces hay menos probabilidad, ¿no? Entonces quisiera que con alguien que tenga más o menos, digamos, un conocimiento razonable de serie de tiempo, ¿no? Bueno, como es trabajo domiciliario, bueno, lo que pueden trabajar, ¿no? Entonces no se olvida que el aprendizaje cooperativo es muy bueno, porque uno que no sabe mucho, pues se sube al tren y empieza a trabajar, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces son los trabajos que ustedes deben aprovechar. Entonces, la calificación que yo hice, bueno, ahí en la actividad que hicimos, realmente lo que están aprobados es lo que se ha encontrado justamente en el trabajo, el esfuerzo que han puesto, ¿no? Y para nuestro caso, para el examen parcial, también no podemos darnos el lujo de desperdiciar un trabajo domiciliario. Entonces, eso lo estaría dejando ya de repente la próxima semana, ¿no? Pero busquen su grupo de 2 para que puedan presentar, digamos, un trabajo y les pueda ayudar también para rendir la prueba, ¿no? Yo voy a pensar justamente en eso. Entonces, la idea es justamente que usted haga el mínimo de esfuerzo para pasar, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer justamente es aprovechar las actividades, el foro, de repente no el examen, ¿no? Pero si es posible, mejor. Entonces, en ese sentido, es que trabajemos. Bueno, para poder, digamos, apoyar un poquito más, mantengamos grupos de 3 entonces, ¿no? Grupos de 3, el trabajo domiciliario. Pero sí con la idea de que todos ustedes deben preocuparse en hacer el trabajo. O sea, deben saber. Porque si yo espero a que alguien lo hace, pero no sé cómo, y cuando viene el examen o la práctica, entonces, ¿qué me hago? ¿Sí? Entonces, el trabajo es justamente para que usted aprenda, para que usted haga y sepa, ¿no? Y va al examen ya preparado. Eso es la idea. Bueno, Angie, ¿podemos tomar la práctica los martes? Sí, profesor, justo mi inconveniente más grande era el cruce que le comenté con psicometría, Ya. pero ya se pudo hablar con el profesor y sus prácticas lo va a tomar los sábados. Ok. Entonces, creo que por ese tema ya no tendría problemas, ¿no? Gracias, Angie. Pero sí podría ser las 2 primeras horas, o sea, de 5 a 7, Ok. para al menos no perderme en la clase, ¿no? Ya. Ok, va a ser las 2 primeras horas. Entonces, la próxima semana, a las 5 de la tarde, empezamos el examen. Y ustedes, según van terminando, ya se van retirando, ¿no? No hay problema. El que demora más tiempo, bueno,
hay que darle el tiempo que necesita. Ok, entonces les agradezco bastante y gracias por la comprensión. Y ese cambio sería solamente por las evaluaciones, ¿no? El resto del horario sigue manteniéndose igual. Y también no se olviden del trabajo de la feria de proyectos. Hemos dicho, si bien no es, digamos, no va a participar en la feria de proyectos, pero sí debe presentar un informe final de lo aprendido en el curso de serie de tiempo. Entonces pedimos que sea, digamos, un informe del curso, ¿no? Y si es que es posible presentar en la feria, a buena hora lo presenta. Bien, entonces, ¿todo está de acuerdo? Sí, pero es una consulta. Eso de los grupos no entendí muy bien. Va a dejar un trabajo aparte de la práctica, ¿no? Para... Sí, aparte de la práctica vamos a dejar un trabajo domiciliario, ¿no? Que comprende los temas que vamos a tomar. Ah, ok. ¿Cuándo lo Entonces, dejaría? ¿Después de del eso, martes? el día martes podría dejarlo. Ah, ok, ok. Sí, Ya, profesor. Profesor, buenas noches. Por sí. favor, quiero que de manera clara y explícita me pueda indicar por qué el cambio del día de práctica de la sección A, que es del día miércoles, al día martes, por favor, profesor. Ya. Bueno, el cambio principal es porque a los de la sección A, digo a los de la sección B, las notas de las prácticas han sido muy bajas, ¿no? En cambio, la nota de la A fue un poco más alto. Entonces, la suspicacia es lo siguiente, ¿no? De que los de la A supieron ver de repente qué tomó el profesor a la B y estuvieron de repente mejor preparados que el de la A. Entonces, en el día martes se pusieron a estudiar, a revisar, entonces les fueron un poquito mejor que el de la B. Entonces, supuestamente casi siempre es así, ¿no? Porque los primeros, en, como dice, en enfrentarse, digamos, al problema, a veces pagan el pato, ¿no? Entonces, pues ocurrió eso. Entonces hay más desaprobados en la sección B. En la A les fue más, un poquito mejor y por lo tanto están más aprobados, ¿no? Y por eso fue, digamos, el cambio. Entonces aquí, de alguna manera, no le estamos dando ventaja a nadie. O sea, todos están en competencia. Hacen, digamos, el esfuerzo mínimo y listo. Bueno, profesor, bueno, espero que superen, ¿no? Que saquen buenas notas ahora en el KPC2. ¿Cómo se va a hacer ahora que, si todos vamos a dar, entiende usted que somos más de 30? ¿Cómo va a ser por el aula? Bueno, el laboratorio que tenemos del F5, ¿no? El M5F, hay capacidad para más de 30, ¿no? Entonces ahí se podría trabajar. O en todo caso, si es que, digamos, no fuera suficiente, voy a conversar con la señora secretaria para que nos pueda habilitar, por ejemplo, el aula 10, el aula 9 o el aula, por ejemplo, el 5A o el 5B, que tienen capacidad de 40 más o menos. Entonces podríamos trabajar en esas aulas, ¿no? Entonces mañana mismo voy a conversar con la secretaria para que me pueda, digamos, habilitar por los días martes que vamos a tomar esas prácticas, ¿no? Pero como le digo, en el F5, M5F tiene mayor capacidad. Se puede trabajar ahí de repente. Bien, profesor. Sí. ¿Alguna otra inquietud? Profesor, una consulta. Sí, Una consulta. En la parte de la PC2, ¿cómo se realiza? ¿En igualito que la PC1, así a sí, mano, así? ¿O tenemos que hacer igual, la máquina? igual. Entonces yo tengo que procesar, tengo que darles información y quiero que reconozcan, interpreten, etcétera. El cálculo va a ser mínimo, ¿no? Porque no se puede pedir mucho cálculo ahí.
Entonces va a tener todos los datos a disposición y usted podrá reconocer. Por ejemplo, en la parte de suavización exponencial, es factible que usted actualice una ecuación de un periodo a otro. Y para eso tiene que reconocer cuál es la ecuación de actualización, cuáles son los valores. Si es estacional, hay que reconocer qué corresponde a la estación 1, a la estación 2, etc., ¿no? O sea, manejo de esas fórmulas. Usted tiene los datos con un cuadro, un extracto de 5 líneas, y yo puedo actualizar, por ejemplo, para la octava. O para la sexta, ¿no? Que está más cerca. Tengo la 4, tengo la 3, la 2, puedo actualizar el 5. Algo así. Y también una parte teórica que usted debe reconocer, por ejemplo, reconocer y definir o interpretar algún resultado. Igual que la PC1. Ahora, para la parte, digamos, de demostración, en las próximas semanas voy a pegar en las plataformas, digamos, ejercicios resueltos de momentos y de repente derivación de ecuaciones de pronóstico, ¿no? Para que usted sepa cómo debe hacerlo. Profesor, una consulta, disculpe. ¿Para la segunda PC va a entrar también suavización exponencial o solo hasta lo que vimos? Para la segunda PC va a entrar solo descomposición de componentes no observables y medias móviles. Ah, ya, listo, profesor. Entonces, suavización exponencial ya es para el parcial, ¿no? Para el parcial. Para el parcial vamos a poner eso. Bien, entonces, si todo está claro, entonces por ahora terminamos. Ustedes me ponen presente ahí en la plataforma al momento de abandonar la sala, ¿no? O de repente, si alguien tiene alguna pregunta, podría, digamos, permanecer también en la sala para poder, digamos, de repente intercambiar pareceres, ¿no?